Le voy a invitar a que me acompañe con el Salmo 126. Es un salmo que probablemente usted conoce de más de alguna canción que ha escuchado por ahí. Y lo vamos a leer en una versión, no sé si usted lo tiene, la versión de las Américas. Si no, va a estar aquí atrás el Salmo 126 en la versión de la Biblia de las Américas, porque hay una pequeña diferencia. Mire, la palabra del Señor dice así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Como usted sabe, estamos viendo una serie, ¿cierto?, este verano que se llama Salmos, Canciones del Corazón. Y hoy día vamos a ver el Salmo 126, que está en medio de un contexto bien interesante de lo que le pasó al pueblo de Israel en un momento en que ellos fueron llevados cautivos. Pero quería partir esto recordándoles que lo que estamos leyendo, este salmo, es en realidad un poema musicalizado. La tradición judía dice que este era uno de los salmos que se entonaban mientras los judíos subían al templo, y peldaño a peldaño ellos iban cantando diferentes salmos, recordando lo que el Señor había hecho, su fidelidad, su misericordia, antes de presentarse ante Él para adorarlo, para presentar su ofrenda. Pero quiero hacer notar en un pequeño paréntesis que si usted tiene una Biblia Valera del 1960, usted va a ver que el Salmo dice: cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. De hecho, hay una canción famosa con eso. Pero esa es una mala traducción, porque el Salmo en el original está hablando de un acontecimiento que ya ocurrió. El salmista no está hablando de algo que va a pasar, el salmista está recordando algo que ya ocurrió. Y le voy a dar el contexto para que entendamos qué es lo que pasa. Este salmo, si bien no se conoce su autor ni el periodo exacto en el cual fue escrito, probablemente ocurrió o vino de labios de uno de los judíos que vino cuando retornaron del cautiverio en Babilonia. Si usted se va a la Biblia, lee Segunda de Reyes, se va a dar cuenta después con Esdras, Nehemías, que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por los asirios por consecuencia de toda su maldad y de todos sus pecados. Y años después, en Judá, vino un rey que se llamó Manasés. Manasés reinó 55 años en Judá, que era el reino del sur, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Manasés reedificó los lugares altos que su padre había destruido, Ezequías, un rey muy bueno que tuvo Judá. Manasés levantó altares a Baal, hizo una imagen de Acera, ¿cierto?, un dios falso, y lo colocó en el templo del Señor. Adoró el ejército de los cielos y puso los altares de todos los ángeles que él adoraba en la casa del Señor. Hizo pasar a su hijo por el fuego, que fue uno de los pecados por los cuales Dios castigó a las naciones de la tierra prometida y los echó y puso a Israel. Manasés lo hizo. Practicó la hechicería, la adivinación y trató con médium y espiritistas. Y si eso no fuera suficiente, Manasés llenó Jerusalén con sangre inocente. El pueblo que en algún momento había conocido al Señor y había andado en sus leyes, por causa de este rey se desvió de tal manera que Dios decidió como castigo llevar a Judá a la cautividad. Hubieron un par de reyes después de Manasés que trataron de hacer lo bueno, entre ellos está Josías. Pero la verdad que desde ese momento, con todo lo que había ocurrido, Dios emitió juicio y Dios dijo que iba a llevar a Judá a la cautividad por causa de sus muchos pecados. Pasaron un par de años y vino el rey Nabucodonosor de Babilonia a tomar cautivo al pueblo de Judá, que en ese entonces estaba remitido a Jerusalén. Y en medio de todo eso, Jerusalén fue destruida, sus muros fueron derribados, sus puertas fueron quemadas a fuego y el templo fue saqueado y destruido. Todo esto aconteció ya por causa de la rebeldía del pueblo de Judá.
El Salmo 126, ¿qué tiene que ver con esto? El Salmo 126 responde, es un llamado de un hombre que respondió en gratitud a la liberación de Dios. Porque a pesar de que este pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, Dios había prometido, de hecho lo profetizó por Jeremías, que luego de 70 años Él los iba a traer desde la cautividad a reconstruir Jerusalén. Todo eso usted lo encuentra en los libros de Esdras, de Nehemías, Segunda de Reyes, Isaías y Jeremías que profetizaron de este tiempo. ¿Por qué yo le doy todo este contexto? Porque es importante que nosotros podamos notar, hermanos, todo lo que Judá perdió a causa de su idolatría. Jerusalén no era simplemente la ciudad donde el pueblo estaba. Jerusalén, si usted ve el relato bíblico, era la ciudad en la cual Dios había decidido manifestarse y habitar en el templo que Él mismo había ordenado construir. Por lo tanto, cuando el pueblo fue quitado de Jerusalén, de alguna manera fue desarraigado de su cultura de adoración al único Dios verdadero. Y fue llevado a un pueblo extraño, con una lengua extraña, con dioses falsos, con todo un sistema diferente a lo que ellos acostumbraban. Y ellos estuvieron cautivos. Hay algunos teólogos que dicen que la cautividad fue tan severa o le dolió tanto en este tiempo a Judá que desde ahí en adelante muchos de los ritos paganos y adoración a dioses falsos cesaron. Y se liga la aparición de alguna secta como los fariseos o como los saduceos a este periodo después de la cautividad por la dureza de lo que ellos vivieron. Sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, como lo hace una y otra vez con nuestra vida, por amor a su gloria y a su palabra, cumplió su promesa de traer liberación. Y este salmo se enmarca justo ahí, en lo que ocurre con este hombre que viene volviendo del exilio después de 70 años a la ciudad de Jerusalén por mano del Señor. ¿Me sigue? El salmo nosotros lo podríamos dividir en dos partes. Lo primero, entre los versículos 1 y 3, el salmista hace un cántico en el cual reconoce la obra del Señor y muestra el gozo profundo que tiene por la liberación. Y los versículos 4 a 6 muestran una oración, un clamor por restauración. Yo creo que hoy día veamos tres cosas. Vamos a ver, primero, el gozo que hay en la liberación divina. Vamos a ver, segundo, un ruego por restauración. Y vamos a ver como tercer punto, Cristo, el verdadero libertador. La enseñanza de hoy día, para que usted si quiere lo anote, se llama Salmo 126, en mi mayor libertad viene de Dios. Los versículos 1 al 3 dicen así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Imagínese esto, el pueblo de la promesa, el pueblo cuyos antepasados habían visto el mar abrirse, habían visto roca llover del cielo, habían visto milagro tras milagro tras milagro, habían conquistado una tierra difícil, una tierra que dice la Escritura que era habitada por gigantes, por hombres grandes. Habían visto cómo Dios les había entregado la tierra. Este pueblo en su idolatría había sido llevado cautivo. Y de nuevo, 70 años después de la cautividad, probablemente más de alguno de los que salieron de Jerusalén cautivos murió a esta altura. Pero nuevamente Dios en su misericordia y en su fidelidad cumplió su promesa. Esdras capítulo 1, versículos 2 al 3 dice así: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con Él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Estas palabras fueron dichas por Ciro, un rey de un imperio pagano que conquistó Babilonia, que fue el imperio persa, y que por mano de él Dios trajo de la cautividad a los judíos y los volvió. Imagínense lo que era para estos hombres estar otro día más en una tierra ajena, otro día más en una cultura diferente a la suya, alejados de su Dios, hasta que de repente algo ocurre, se empiezan a escuchar los gritos en las calles,
hay guerra. Y este nuevo rey que es proclamado Señor del imperio que los había tomado, les dice, Dios me envió y me dijo que les diera libertad. Los que de ustedes quieran ir a Jerusalén, vayan y sirvan a su Dios. El salmista dice en el versículo 1, cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad, éramos como los que sueñan. Lo que Él está diciendo es qué increíble que después de tantos años de cautividad, después de lo que vivimos en una tierra ajena, como consecuencia de nuestro pecado, Dios nos hizo volver. El salmista está diciendo, qué increíble, no puedo creer que Dios nos haya hecho regresar. Había un gozo profundo, hermanos, en este salmista. Había un gozo que estaba brotando de su corazón. Él decía, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de gritos de alegría. Las naciones alrededor dijeron, grandes cosas ha hecho el Señor. Eso usted lo encuentra en los libros de Esdras y Nehemías. Cuando los judíos vuelven a reconstruir los muros, vuelven a reconstruir el templo, y los que estaban cercanos comienzan a pelear con ellos, hasta que el rey, ¿cierto?, o varios reyes en sucesión decretan y dicen, oye, estos judíos tienen derecho de edificar su ciudad. ¿Y ellos qué hacen? Glorifican al Señor. Porque a pesar de no entenderlo, Dios estuvo con ellos y les llevó. ¿Por qué es necesario que nosotros veamos esto? Porque primero tenemos que entender que Dios, hermanos, es un Dios fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. El salmista reconoce en los primeros 3 versículos y dice, el Señor hizo volver. Las naciones dijeron, grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. El salmista reconoce que su libertad, por la cual él está gozoso, por lo cual él está cantando, vino del Señor. Jeremías 29:10 dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. No sabemos si el salmista conocía esta profecía. No sabemos si había escuchado otras reprensiones u otras exhortaciones de otros profetas. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Judá no merecía volver. Ellos se desviaron. Ellos hicieron lo malo delante del Señor. Ellos profanaron la casa de Dios. ¿Entiende usted la gravedad de eso? Ellos profanaron y adoraron dioses falsos en la misma casa que Dios les había mandado a edificar. Por eso la ruina de Judá era tan grande. Sin embargo, el Señor lo hace volver. Y hermanos, eso significa que hoy día nos podemos gozar, porque sin importar lo amargo o lo oscuro de nuestra infidelidad, podemos saber algo, y es que Dios permanece fiel. Si usted y yo hoy día estamos acá, a pesar de haber visto lo que vimos durante la semana, o haber hablado lo que no debíamos, o haber prestado oído a lo que no debíamos, a pesar de que no le hemos buscado, ni quizás hemos orado como debiéramos, ni hemos sido fieles como Él nos manda, estamos acá porque Él es fiel. Y es un motivo, hermanos, para gozarnos. El pueblo experimentó la fidelidad de Dios. Ellos se gozaron y se alegraron al ser perdonados porque conocieron que Dios es fiel. ¿Usted conoce la fidelidad del Señor? ¿Puede reconocer que en realidad por fidelidad y gracia de Dios usted está aquí hoy día? Debemos responder nosotros, hermanos, con alegría y con gozo en nuestro corazón porque Él es fiel. Hay gozo en un corazón libertado. Hay un principio espiritual en los primeros 3 versículos que nos muestra el salmista. Y este principio se encuentra en Lucas 7:47, que parafraseando dice, al que mucho se le ha perdonado, ¿mucho qué? Mucho ama. Y sucede algo curioso acá, hermanos, porque de repente estamos en este lugar, en un día domingo de adoración, de culto al Señor, y de alguna manera nuestro corazón se desvía. Escuchamos de repente un testimonio, ¿cierto?, de un hermano que nos cuenta que salió de las drogas y la dificultad y estuvo en pandilla y al borde de la muerte y Dios lo libró, y nosotros decimos, gloria a Dios, qué grande es Dios, ¿cierto? Pero de repente empezamos a mirar nuestra vida y decimos, bueno, en realidad no era tan malo. Yo no era un compadre que estaba metido en pandillas.
Yo no andaba drogándome, no andaba matando, no tuve infidelidad en mi matrimonio, pero Dios llegó a mi vida. Y menospreciamos la benignidad del Señor para con nosotros. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho. Por lo tanto, la medida de nuestro amor, que es manifestado, ¿cierto?, en expresiones como gozo, fidelidad, alegría, tiene que ver con la comprensión que nosotros tenemos de lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y aquí es donde nosotros debiéramos mirar y examinar. ¡Qué error! Cuando falta gozo en nuestro corazón porque pensamos que Dios no está obrando. Porque si entendiéramos lo terrible de la cautividad en la cual vivíamos hasta que Cristo vino y nos libertó, seguramente nuestras expresiones de gozo serían mayores. El Salmo no nos dice que cuando ellos iban de vuelta de la cautividad, ¿cierto?, alguien les dijo, ok, ustedes los que son libres, levanten sus manos. Tú, levanta las manos, comienza a adorar al Señor. El salmista dice, no podemos creer que realmente somos libres. Nuestra boca se llenó de risa, comenzamos a alabar al Señor, glorificamos al Señor de una manera genuina y de una manera natural. ¿Sabe por qué? Porque ellos comprendieron todos los años que vivieron en cautividad y glorificaron a Dios por ello. Yo me pregunto si nosotros hoy día somos capaces de reflexionar y dibujar una sonrisa en nuestro rostro al venir a los cultos, porque venimos a adorar a aquel que nos libertó de la cautividad del pecado. Porque promesa hay en Romanos que dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros por medio de la sangre de Cristo. Y aún a pesar de las aflicciones que podamos vivir, tenemos una promesa de salvación eterna. ¿No es motivo ese suficiente para gozarnos? ¿No dijeron más de alguno de nuestros vecinos o nuestros conocidos cuando dijeron, hoy Juanito cambió, grandes cosas ha hecho el Señor? ¿Sí o no? ¿No ha dicho la gente en derredor nuestro, grandes cosas ha hecho el Señor cuando vio el cambio en nuestras vidas? El salmista dice, estemos alegres. Estamos alegres porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Hermanos, es necesario de nosotros examinar continuamente nuestras motivaciones. Porque ¿sabe qué necesitamos para servir a Dios con un servicio que realmente le glorifique? Necesitamos amor. ¿Y ese amor de dónde brota? Brota de Jesús, pero brota de un corazón que ha recibido. ¿Qué ha recibido? ¿Qué recibieron los judíos que volvieron? Recibieron perdón. Cuando ellos volvieron, ellos interpretaron correctamente, porque literalmente Dios les estaba diciendo, yo los perdono, y por eso los hago volver a su tierra. Y reedifiquen su ciudad, levanten su muro y vuelvan a edificar el templo donde yo me voy a manifestar con ustedes. Por lo tanto, si usted ha recibido perdón, usted puede ser una persona que se goza, porque ha visto la fidelidad del Señor y porque ha experimentado la libertad de la cautividad. Sin ir más allá, ¿cierto? No solo hablando del pecado, quizás alguno de ustedes ha sido libertado de alguna adicción. Quizás alguno de nosotros hemos sido libertados del amor propio, del egoísmo, de la ira, del enojo y de tantas cosas. Por lo tanto podemos glorificar al Señor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está acá? Bien. Lo segundo que el salmista hace es que una vez que él alaba al Señor y una vez que él reconoce la alegría que venía por causa de la liberación, él ora al Señor. Y él dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. La versión original, y aquí se acertó la Reina Valera, lo traduce como los arroyos del Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Hay algo curioso que ocurre acá. El salmo, como les dije, es un poema cantado y se divide este salmo en particular en dos partes. Una declaración de gozo por la liberación, pero una oración, en realidad un clamor. Este salmista, que primero había gozado y se había alegrado en la obra de Dios, luego reflexiona y dice, hay hermanos nuestros que aún están en cautividad. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que no todos los judíos que estaban cautivos volvieron de inmediato, sino que volvieron en tandas, dos o tres tandas volvieron. Por lo tanto, el salmista trae memoria que habían hermanos suyos aún cautivos. Y la respuesta natural de alguien que recibió libertad
es orar por ellos. Podemos nosotros examinar en nuestra vida en quién pensamos. Mis planes, mis deseos, mis proyectos, mi tiempo, mi cansancio, mi familia, mis amigos. Es porque estamos perdiendo de vista probablemente la gran liberación que Dios hizo con nosotros. Porque este salmista entendió que luego de la liberación y el gozo que él sintió, habían otros hermanos suyos que estaban en cautividad, sufriendo las desventuras de una tierra ajena en una cultura pagana, mientras él se podía gozar y alegrar. ¿Clamamos nosotros? ¿Oramos y rogamos por la restauración de nuestros cautivos? Porque aún hay mucha iglesia que tiene que llegar, no solo a este lugar. Aún hay mucha iglesia que tiene que saber que son libres de la cautividad por labios suyos y por labios míos. El salmista usa una expresión hermosa. Él dice: haz volver, Señor, a los cautivos como los arroyos del Negev. Y hay una descripción muy interesante, porque el Negev era una parte de un desierto que estaba en el sur de Israel, en el sur de Palestina, y era un desierto que en el verano era tan árido que aún los arroyos, los riachuelos que corrían se secaban. Pero en el tiempo de las lluvias, estos desiertos volvían a reverdecer por causa de las corrientes de las aguas. Si usted ha leído un poquito de teología bíblica, se va a dar cuenta que la tierra prometida tenía una particularidad. Y si mira usted hoy día la geografía, va a ver esos terrenos de Jerusalén, de esos alrededores, y va a ver que en realidad los terrenos son bien áridos. ¿Sabe qué es lo que traía fertilidad a esa tierra? La lluvia. ¿Y quién daba la lluvia? Por lo tanto, era una tierra que dependía 100% de la mano de Dios. Y el salmista, cuando ora por la restauración, dice: Señor, haz volver a nuestros cautivos como los arroyos del Negev. Es decir, haz volver, Señor, aquellos que pueden estar aún tan secos e infértiles. Hazlos volver, Señor, como cuando tú traes las corrientes y la lluvia y esto reverdece, hazlos volver de esa manera. El salmista está reconociendo que hay alguien que puede traer restauración. ¿Quién trae restauración? ¿Y qué tipo de restauración puede traer? ¿Se acuerda usted cuando Dios le mostró al profeta ese valle de huesos secos? Y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y el Señor dio la orden, y aquello que estaba seco, muerto, desolado, cobró vida. Hermanos, este es nuestro Dios. El salmista usa esta expresión para que nosotros sepamos que no importa la infertilidad, la frialdad y la cautividad que haya habido de por medio, Él puede traer vida. Por eso su ruego viene al Señor. Este ruego no viene de alguien que estaba diciendo: yo sé que el Señor nos puede liberar. Viene de alguien que experimentó la liberación del Señor. Y como les dije, no sabemos en qué momento preciso se escribió el Salmo, pero sí sabemos que lo escribió este hombre que ya había recibido libertad. Y este hombre que antes estaba lejos, apartado de la adoración genuina a Dios, ¿cierto?, en una tierra pagana, hoy día daba testimonio de que Dios podía reverdecer. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos secamos? Vemos el pecado de Israel y nos escandalizamos porque decimos: oye, este pueblo duro, ¿cómo vieron el mar abrirse y 2 días después le reclamaron al Señor? ¿Cómo vieron milagros tan grandes y se apartaron? Y nosotros los apuntamos, ¿cierto? Pero se nos olvida que nosotros hemos visto la gracia y misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas y nos apartamos. Y el pecado que en Judá causó su cautiverio, en nosotros genera frialdad, en nosotros genera indiferencia, en nosotros genera una actitud paupérrima muchas veces cuando nos acercamos en nuestra adoración, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Y somos muchas veces indolentes ante el pecado. Recuerde lo que enseñó Jesús: el pecado causa esclavitud. Jesús enseñó: si vosotros hacéis pecado, esclavos sois del pecado. Lo mencionó. Y luego del pecado viene el enfriamiento espiritual y la muerte. Y hoy día puede que más de alguno de nosotros nos sintamos secos. Puede que más de alguno de los que estamos aquí presentes pensemos que no haya restauración posible para nosotros. Pero ¿sabe qué?
El Señor nos muestra a través de este salmo que su fidelidad es más grande que el pecado nuestro. Su amor, hermanos, es mucho más grande y sublime que la dureza de nuestro corazón. Por eso nos hace volver. Su gracia es mucho más grande que cualquier afrenta que nosotros hayamos cometido. Por eso tenemos un Dios grande en misericordia, grande en fidelidad. El salmista nos dice que confía en la capacidad de Dios para restaurar. Por eso ora. Él no ora a un Dios que cree que puede restaurar. Él está orando a un Dios que sabe que puede restaurar. ¿Cuántas veces nosotros no vemos en nuestra propia vida o en nuestros familiares a alguien que está perdido, ¿cierto? Alguien que nosotros decimos, oye, este gallo, esta mujer no tiene forma de volver. No, sí es muy difícil. Y se nos olvida la obra que hizo Dios con nosotros. Porque ninguno de nosotros andaba flotando por ahí, ¿cierto? En una nube, con una aureola, y de repente Dios nos dijo de la iglesia, uy, sí Señor, soy tan bueno, y llegamos a la iglesia, ¿o sí? No olvidemos lo que había en nuestro corazón y lo que a veces queda en nuestro corazón, porque nos habla de la gracia y misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿qué limita que nosotros oremos por restauración? Así como el salmista oró por su pueblo, los que aún estaban cautivos que fueran libres, usted y yo podemos entonar un clamor al Señor para pedir la restauración de aquellos que hoy día viven en cautividad. Familia, amigos y, sin ir más allá, la iglesia que aún falta que se vuelva al Señor. ¿Me sigue? Hay restauración, hay vida nueva, hay esperanza en Dios. Pues no en vano nos ha traído de la libertad, a la libertad del pecado. No importa cuánto cuesta este camino o cuán cuesta arriba se ponga en nuestra vida, Dios va a seguir mostrando su fidelidad y su misericordia. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, qué bueno que se lo sepa, la perfeccionará. ¿Quién? Dios va a continuar su obra. Y por último, el salmista declara algo que es un tanto difícil de interpretar, pero él dice, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilos. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Y aquí yo creo que hay algo importante, porque esto hay que verlo en su contexto. Cuando usted lee Esdras y Jeremías, se va a dar cuenta que muchos de los judíos que llegaron comenzaron a llorar al tiempo en que comenzaron a restaurar. Porque la gloria de la ciudad santa que habían visto una vez en magnificencia, que habían visto en plenitud, donde habían visto una libre adoración al Señor, hoy día estaba destruida. Y su llamado a volver a Jerusalén, ojo, que para ellos fue un llamado a reconstruir. Dios a eso los llamó. Eso es lo que declara. Y mientras ellos construían, ellos lloraban. Esdras y Nehemías nos dicen, mientras construían, lloraban y se lamentaban del estado de su ciudad. Hay trabajo. Y nosotros podemos rescatar de esto que nuestra labor acá en la tierra, mientras estemos sirviendo al Señor, no va a estar exenta de sufrimiento. Cuando usted, hermano mío, tiene la capacidad de mirar a su familia, cuando usted tiene la capacidad de mirar a aquel hermano, amigo, tío, padre, madre, vecino, que está viviendo una vida lejos de Dios, cautivo del pecado, en sufrimiento, en agonía, ¿no brotan muchas veces de nosotros lágrimas? ¿No demanda Dios de nosotros muchas veces esfuerzo? Porque nos gusta decir, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Porque tu Dios, así como estuvo con Moisés, estará contigo, y todos decimos amén. Pero nos olvidamos de la parte que dice esfuérzate. Y nos olvidamos de que Él nos encargó llevar la preciosa semilla, la cual ciertamente hoy día nosotros llevamos con lágrimas y con sufrimiento. Porque este mundo nos rechaza tal como rechazó a Cristo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué nos dice el salmista? Que aunque nosotros sembremos con lágrimas, vamos a cegar con regocijo. Tenemos la mayor expresión de esto en Cristo mismo. Jesús mismo en sí, literalmente como una semilla, fue enterrado en sufrimiento y agonía para traer un gozo que no tiene comparación. Isaías nos dice que Jesús vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho.
porque por su muerte justificaría a muchos y muchos y muchos y muchos escogidos, ¿o no? ¿No ha sido usted llamado por el Señor? ¿No ha sido usted uno de los frutos de que Jesucristo mismo haya tenido que morir? Él nos muestra que el arduo trabajo al cual Dios nos llama, el arduo trabajo al cual Dios le llama a usted en esta iglesia, porque usted es parte de este cuerpo, va a traer fruto. Y no necesariamente tenemos que esperar que sea un servicio happy, donde todo sea sin dolor, sin sufrimiento, sin sacrificio, sino que tenemos que pensar en el fruto que viene. ¿Amén? ¿Me sigue? Es importante entonces para nosotros considerar que el servicio a nuestro Dios va a tener negaciones, sufrimiento, dolor, y muchas veces no vamos a ver el fruto pronto. Pero es importante tener la esperanza de que mientras estemos sembrando bien, va a haber un buen fruto. Hay testimonios de padres o madres que han orado por años por sus hijos y han literalmente sembrado oraciones con mucho sufrimiento a Dios por sus hijos. Y han pasado años y años y años. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Dios en su misericordia los trae. Y ese momento en el que Dios los trae es más dulce que cualquier cosa que ellos hayan vivido antes, que cualquier amargura, que cualquier sufrimiento. Usted va a ver que las personas que usualmente sirven al Señor, que nuestro pastor, por ejemplo, gasta e invierte horas, y muchas veces hay muchos sacrificios que hacer en pos de la obra. Pero al igual que el salmista, cuando se vio la reconstrucción, cuando se vio lo que Dios había hecho en pos de esta libertad, hay un gozo en nuestros corazones. Por lo tanto, el Señor nos anima a través de esta palabra, hermanos, a que no cesemos de trabajar, no cesemos de sembrar, no cesemos de esforzarnos, porque a la verdad hay un fruto que viene glorioso para la vida eterna. Usted me puede decir, bien, no necesariamente voy a estar predicando todos los días en la calle, pero usted puede sembrar todos los días en su propia santidad, que le va a demandar negación, que le va a demandar tiempo, que le va a demandar sacrificio. Usted puede sembrar en la tolerancia y en la aceptación de sus hermanos que muchas veces van a pecar contra usted, y usted por amor y madurez le va a tener que perdonar y va a tener que llevar la afrenta. ¿Sabe lo que va a provocar eso? Un fruto agradable en los cielos. ¿Me sigue? Por lo tanto, anímese. Ahora, ¿a dónde quería llegar? El Salmo en sí, como idea central, tiene la idea de la restauración. Es un salmo que expresa el gozo por la liberación y que proyecta una oración de restauración. Sin embargo, si usted lee la historia, después de que el pueblo volvió de Babilonia, que fue tomado por los persas, pasaron unos cientos de años y la tierra, que en algún momento había estado de nuevo de Jerusalén levantándose, fue subyugada nuevamente por los romanos. Y usted sabe lo que aconteció. Por lo tanto, la libertad que experimentó el pueblo de Judá en este momento fue una libertad temporal. El gozo de su liberación duró un tiempo. La alegría de estar nuevamente en su tierra, en su templo, duró un tiempo. Y esto nos habla de algo importante. ¿Será que Dios quiere solamente para nosotros una libertad temporal? ¿Será que Dios quiere para nosotros simplemente un momento de alegría y luego solo sufrimiento? ¿O será que Dios quiere que nosotros pongamos la vista en las cosas que vienen? Porque nosotros, al igual que este pueblo, por fe fue llamado a una restauración que no se ha de completar en esta vida, sino que viene en la vida venidera. El pueblo, hermano, recibió restauración temporal, pero nosotros por medio de Cristo somos llamados a una restauración de todas las cosas. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice así: vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pueblo aguardó una restauración temporal, mas nosotros aguardamos una restauración eterna. ¿O no la aguardamos? ¿Realmente estamos mirando en lo que viene? ¿Realmente tenemos nuestra vista puesta en la restauración de todas las cosas? Porque esa es la promesa que tenemos. Una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchitará, que no pasará, que no se desvanecerá por los siglos de los siglos de los siglos en la eternidad con Cristo el Señor. ¿Lo desea o no? Usted va a experimentar a lo largo de sus años en su vida cristiana momentos de plenitud de gozo y va a experimentar momentos de cautividad muy duros. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que viene. Porque si nosotros consideramos la salvación que viene y consideramos la gloria que viene, ninguna aflicción o negación o sacrificio temporal se va a comparar con lo que viene. ¿Me sigue? A través de Cristo tenemos la promesa de la liberación. Probablemente usted, al igual que yo, y en distintas áreas, va a batallar de aquí a que se muera con algún pecado. Y es lo que nos ocurre. Luchamos con pecados, diversos pecados. Para algunos la impuntualidad, para otros el orgullo, para otros el enojo, para otros las tentaciones sexuales, para otros la tentación de algún vicio. Nuestra vida va a ser una lucha en muchos ámbitos. Pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento en que Cristo mismo va a descender y vamos a estar con Él y todas las cosas van a ser consumadas. Y la libertad que hoy día he experimentado del pecado va a ser consumada en una libertad total y absoluta, donde no va a haber más cautividad, ni va a haber más pecado, ni va a haber más sufrimiento, ni muerte, ni desilusiones, ni nada. Porque Cristo va a concretar todas las cosas. ¿Usted lo cree? Gloria al Señor por eso, hermanos. Gloria al Señor, porque el salmista pudo palpar como a tientas lo que era la libertad. Y el salmista pudo palpar, ¿cierto?, como a tientas lo que era un clamor por la restauración y ver esa restauración. Sin embargo, nosotros, por los medios de Cristo, podemos ver por fe la restauración total de todas las cosas. Los apóstoles lo predicaron de continuo. Hermanos, no os conforméis a los deseos de este mundo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Una y otra vez los apóstoles nos hablaron para que miráramos lo que venía. Hebreos nos lo dice, Pablo lo habla, Pedro lo repite, Juan lo dice, que miremos las cosas celestiales, porque ahí está nuestra restauración. Puede que usted esté en la iglesia y esté esperando la restauración de alguna cosa en su vida, quizás de alguna enfermedad, quizás de alguna situación económica difícil, de algo complicado. Y puede que Dios responda, pero puede ser que en su sabiduría Dios no responda. ¿Perderemos nuestro gozo por una aflicción temporal en la tierra? ¿Perderemos nuestro gozo por un sufrimiento momentáneo en esta tierra cuando nos aguarda una eternidad de gozo con Él? ¿Qué cree usted? ¿Lo perderemos? No, hermanos, de ninguna manera. Lo cantamos hoy día. La Escritura lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, por medio de Cristo, hoy día vemos lo que pasó con este salmo y vemos cómo Dios en alguna medida mostró el poder de su liberación y su gracia, pero no fue total, no fue completa. Pero nosotros por medio de Cristo seguimos el panorama y vemos la liberación completa que viene. Y tenemos testimonio de la Escritura, de la gloria que viene. Por lo tanto, usted no tiene excusa para no gozarse en el Señor. Usted no tiene excusa para estar amargado o amargada. Usted debería esbozar en su corazón un gozo profundo, no que viene de una motivación que yo le hago, sino de un recordar las hermosas promesas que Dios nos ha hecho en su palabra.
porque de aquí brotará la fuente de gozo de nuestra vida y andaremos contentos tal como el salmista dijo, el Señor. Qué increíble, parecía un sueño. Hace 10 o 15 años atrás yo andaba perdido, lejos de Dios, mi vida estaba desviada, apartada, pero hoy día el Señor me llamó. Y mi familia está en sus caminos, y mis hijos seguirán sus caminos, y sus hijos después de ellos, hasta que veremos al Señor cara a cara y estaremos en gloria con Él para siempre. ¿Le anima o no? Yo le invito, hermano, a que se pueda gozar en el Señor. Yo le invito a que tenga un momento de reflexión y medite en su corazón las verdades bíblicas. Pedro nos dice, examinaos, examinaos, examinaos. Miremos nuestro corazón. Miremos qué es lo que nos trae gozo. ¿La familia? Obvio que Dios permite que nos gocemos en la familia, pero si es un gozo mayor que lo que significa estar en una relación con Dios, hay un problema. ¿Qué nos trae gozo? ¿Un aumento de sueldo? Si eso nos trae gozo está bien, pero si nos trae más gozo que venir y servir a nuestro Señor, entonces hay un problema en nuestro corazón. Y puede ser que hayamos perdido de vista lo que Dios quiere que miremos, que es la restauración de todas las cosas por medio de Jesús en la vida eterna. Yo le invito hoy día, hermano, a que usted recobre el gozo. David oraba y decía, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Muchos de nosotros nos convertimos y en esos momentos en los que nos convertimos le hablábamos hasta el perro de Jesús. No nos interesaba si no iban a responder, si no iban a gritar, si no iban a decir algo. No importa, Jesús te ama, Dios murió por ti a todos lados. ¿Sabe por qué? Porque había gozo en nuestro corazón. Porque fuimos libertados y perdonados de una deuda tan grande que no había forma en que pudiéramos pagarla. Pero parece que los afanes nos achacan, ¿cierto? Y en ese momento decíamos, Señor, yo te voy a entregar mi vida, voy a trabajar para ti, voy a sembrar todos los días, voy a ir donde me pidas que vaya a predicar, yo voy a ir. A la hora que me pidas, si la iglesia habla a las 9, a las 7 de la mañana voy a estar ahí esperando. Pero pasan los años, pasa el tiempo y comenzamos a transar. Ya no es tan importante. Bueno, Dios sabe que puede esperar. Dios sabe que tengo este compromiso y comenzamos a postergar. Y eso habla, hermano, de que hemos perdido este gozo. Volvamos a este gozo. Confiemos en la restauración de todas las cosas. Clamemos a Jesús por la restauración total de nuestra vida, que se va a consumar, que tarde que temprano va a llegar. Mantengámonos en santidad mirando a Cristo, aguardando la consumación de todas las cosas. Porque sabe, usted y yo podemos mentir, pero el Señor nunca va a mentir. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.